Dios porque es bueno en todas sus acciones, en su ser. Gracias Dios por su compañía. Le pedimos ahora la guía de su espíritu en el estudio de esta lección, que sea de bendición para cada uno de nosotros. En su nombre. Amén. Muy bien, tenemos una lección sumamente interesante en muchos aspectos. El asunto que está pasando aquí es que encontramos al profeta Isaías siendo enviado a hablar con el rey Acaz en medio de una crisis, quiero decir entre paréntesis, cualquier persona que quiera hablar en cualquier momento no interrumpe, puede hacerlo en libertad. Encontramos entonces que Dios le habla al profeta y le dice que vaya a hablar con Acaz, a darle un mensaje. Para que nos ubiquemos un poco en quiénes son los protagonistas, qué es lo que está pasando aquí. Tenemos al rey Acaz en Jerusalén, capital del reino de Judá o del reino del sur. Y entonces está en Samaria, en el reino del norte, la nación de Israel, y más al norte, las otras 10 tribus, y más al norte está Siria o Aram. Y la situación es que el imperio predominante es Asiria, lo que sería hoy más o menos Irak, por allí, lo que llegó a ser Babilonia. Así que encontramos en la costa del Mediterráneo a Judá, Israel y Siria. Y vemos que Israel, el reino del norte, las 10 tribus, está formando una alianza con el rey de Siria para venir y deponer a Acaz y colocar a otro como rey sobre Judá. Ese es el cuadro. Lo que Acaz hace es que él le pide ayuda al poder dominante, que era Asiria en ese tiempo, al rey Tiglat-Pileser III, que aparece en 2 Reyes 15-19, para que lo vengan a proteger de esta alianza entre Israel, el reino del norte, y Siria. Ese es el cuadro. Así que acá se está ahora deliberando, tratando de ver cómo confronta esta crisis a su existencia misma. Recordemos que el proyecto, que tiene Siria con los reinos del norte es el de deponerlo, quitarlo del trono. Esto tiene algunas implicaciones, debemos de decir entre paréntesis, histórico-proféticas que son importantes. La línea del Mesías pasa por Acaz. Con frecuencia cuando decimos cosas de este tipo, entendemos como que Dios de alguna manera va a manipular las variables para que su propósito de que el Mesías venga y que su pacto que hizo con David permanezca, para salirse con las suyas. Tenemos que entender que la crisis es real, que es posible, que entre las opciones que hay aquí es que el proyecto de Dios fracase. Dios no manipula a la gente. Dios no manipula a sus criaturas. No lo hace nunca. Así que este drama que está ocurriendo aquí tiene profundas enseñanzas para nosotros y tiene implicaciones serias también.
para en el conflicto cósmico y el propósito de Dios de enviar a su Hijo, de venir en la persona de su Hijo para salvarnos. Vamos a ir a Apocalipsis, Isaías 7. Dice que aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Así que ya vemos el cuadro. Podemos ir a Segunda de Reyes, no da más detalles allí. Así que ya lo que dijimos, Siria e Israel, yo sé que esto confunde, porque decimos Israel. Israel es el nombre que tomó las 10 tribus del norte con su capital Samaria. Y Judá es Judá y Benjamín en el sur con su capital Jerusalén. Así que Acaz en Jerusalén, rey de Judá, y Peca, rey de Israel, hace una alianza con Resín, rey de Siria, para venir y derrocar a Acaz. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Efraín es el otro nombre para las 10 tribus del norte. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Así que cuando Acaz se entera de esta alianza, le entró un miedo profundo. Mantengamos eso en mente. Esa es su reacción. El corazón se le estremeció como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, el del pueblo también. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Así que vemos que Dios ve el cuadro, ve la situación, ve la condición en que se encuentra Acaz y decide interceptarlo. Notemos que Dios toma la iniciativa. No me dice en ninguna parte que Acaz volvió su rostro a Dios, que Acaz clamó a Jehová, que Acaz pidió. Veo que es la iniciativa de Dios. Dios busca con quién se comunica, ve la seriedad de lo que está pasando contra su propósito, su proyecto por medio de Jesús y del Mesías. Y con la persona con quien encuentra que se puede comunicar es con Isaías. Y a través de Isaías le manda un mensaje. Y Dios le dice, toma a tu hijo y tú y Sear-Jasub, tu hijo, que se llama un remanente volverá. Y dile al rey, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Me llama la atención que Dios le dice, mira, reposa. Y le llama a estos 2, a esta alianza de 2, que tuvieron el efecto de estremecerle el corazón al rey, le llama 2 cabos de tizón que humean. Eso no es problema, le está diciendo. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla. Notemos el efecto de infundir miedo. Yo quiero que
notemos ese hilo. Es uno de varios que hay aquí. El hilo, el papel que el miedo juega. ¿Y por qué? Y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Y yo quiero que notemos otro hilo aquí. 4 veces aparece la palabra cabeza, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Así que queda, ¿cómo se llama? Profetizado aquí con fecha la desaparición de las 10 tribus del norte. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Y entonces Isaías dijo: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el cuadro. Así que una alianza entre sus dos vecinos al norte, Efraín o Israel, junto con Siria, dispuestos a venir a quitarlo a él de su trono y colocar a otro que no es de la casa de David. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer él? El rey reacciona con terror, con miedo. Dios envía al profeta a interceptarlo y da el paso de ofrecerle una señal. ¿Qué es? A mí me dice mucho que Dios está ofreciéndole al rey una señal. ¿Por qué ofrece Dios señal? ¿Por qué le dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios? Y le dice: mira, no hay límite. Tú quieres pedir desde lo más profundo hasta lo más alto de arriba. Te estoy dando un cheque en blanco de un banco sin, sin límites, un banco que lo contiene todo. Pide señal, pide lo que tú quieras, que tú quieras, no hay límite. El cielo entero a tu orden, di la palabra. ¿Quién es este hombre acá? Tal vez era un rey bueno, tal vez era alguien, ¿cómo se llama? Fiel a Jehová, que Dios está teniendo esta cosa tan especial, este gesto tan extraordinario y especial con él. Segunda de Reyes 16 me dice, versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, de la gente de Samaria, del norte, y aún hizo pasar por fuego su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo
Ese es Acaz. ¿No le sorprende a nadie que Dios le ofrezca un cheque en blanco, que Dios le ofrezca todos los recursos del cielo a un hombre malo, un hombre que hace cosas abominables, pasando su hijo por el fuego en el valle de Hinón, el basurero, lo que Jesús después usó como símbolo del infierno, de Gehenna? Yo quiero oír los comentarios de ustedes. ¿A nadie le llama la atención eso? Pide. Eh, No hay límite. De lo profundo a lo más alto, el cielo entero, a tu orden, pide. Primeramente, hay que preguntarse qué señal Dios estaba dispuesto a darle, porque hay que ver que cuando Dios le habla a Isaías, le dice que vaya con su hijo. Y hay que ver qué papel juega el hijo, porque el hijo, se llama un remanente volverá. Entonces ya ahí está diciendo mucho, porque el hijo no aparece más nada, solamente aparece nada más que vaya con él. Y la traducción del nombre del muchacho es un remanente volverá. Entonces ya eso ahí coloca una pieza diciendo que Acaz no tenía dudas de que todo había llegado a su fin. Porque ese muchacho allí diciendo un remanente volverá, está diciendo que se le está adelantando a los temores de él, que él creía que todo iba a terminar y que no era así. Iba a quedar un remanente. Bien. Y que se ve que él cayó en un miedo que era muy, muy, muy grande y Dios se le adelantaba. Y eso de que Dios le ofrece un cheque en blanco habla del carácter de Dios. Dios a los malos le da cheques más grandes. Como un padre inteligente le da un cheque más grande si tiene al hijo que está en peor condición. Evidentemente lo necesita más grande. Como el padre del hijo pródigo le ofreció un trato más generoso al que se fue que el que estaba, porque estaba en peores condiciones. Bien. Gracias, pastor. Hay cierta, ambigüedad, mi palabra, ¿verdad? Hay el mensaje que viene a través del Hijo, se puede entender, un remanente volverá. Se puede entender también que el remanente se iba a arrepentir. Ese volver se puede entender, nos dice la lección, como un remanente se arrepentirá. Y es obvio que Dios le dice al profeta, mira, ve con el muchacho que tiene ese nombre, deliberadamente, para que el rey entiende, el rey sabe que quien está allí es profeta de Jehová, sabe cuál es el nombre del hijo. O sea, para nosotros, nuestra mentalidad tal vez no sea tan claro, aunque no es muy difícil verlo, aún para nosotros, pero para el rey era obvio que él estaba allí como un mensaje. Y la pregunta es esta: ¿qué es lo que va a pasar? Porque si se llama un remanente volverá, significa que va a ¿volver de dónde? Un remanente es lo que queda, es un reducto. Quiere decir que la mayoría va a ser destruida, y que un grupito va a ser llevado y que después va a volver. ¿Ese es el mensaje de Dios? ¿O es el mensaje de Dios una invitación a que se arrepienta para que nada de esto suceda? La realidad es que el mensaje puede ser cualquiera de los dos. Por eso esta ambigüedad. El hecho de que uno de ellos haya pasado y nosotros tenemos la ventaja en retrospectiva de verlo, no significa que hay estas dos potencialidades. Que Dios le está hablando a Acaz y le está diciendo esencialmente, mira Acaz,
esta es la disyuntiva en la que tú te encuentras. Lo que va a pasar, por eso aparece tanto la palabra cabeza allí. Lo que va a pasar está en tus manos, depende de ti. ¿Qué tú quieres que pase? O sea, tú decides. Nosotros tenemos que entender que esto no es una cosa peculiar de Acaz, que la manera como Dios está transactuando con Acaz aquí no es algo especial o extraordinario. Esta es la manera rutinaria, así es como Dios trabaja, con todo el mundo, tú y yo incluidos. Amén. ¿Qué va a pasar? Tú decides. ¿Qué tú quieres que pase acá? Tú decides. En ese contexto le dice más. Dios trae el tema de señal y ya sabemos, hemos estudiado el peligro que tienen las señales y qué representa el pedirle señal a Dios. Dios sabe el diagnóstico, Dios sabe la situación, la condición en la que Acaz se encuentra, que está en una condición donde él no puede, no tiene discernimiento para oír, tiene que mandarle el profeta y mandarle muchacho de mandado a que le diga cosas en lugar de que él se pueda comunicar con él directamente. Dios sabe que en la crisis en que Acaz se encuentra, en el esquema mental, el paradigma en el que opera su mente, que está con, ¿cuál es ese paradigma? Lo podemos encontrar con claridad. Las acciones de su conducta nos dice cuál es. Él está buscando, él se siente, hizo su evaluación, él dice, estos dos, esta alianza entre Siria y Israel es más poderosa que yo. Deja buscar uno más poderoso que ellos para que venga y los garrotee. Así que él está operando dentro de ese esquema, dentro de ese paradigma. Por eso Dios viene y le dice, bien, tú entiendes que es un déficit de poder lo que hay. Bien, yo te voy a decir, pide señal, pide lo que quieras. Dios alcanza a la gente donde la gente está, donde se encuentra. Dios siempre vacía el cielo a favor de los que Él quiere rescatar. Dios no está haciendo de nuevo esto con Acaz solamente. Así trabaja contigo y conmigo. Dios está vaciando el cielo a favor de una gente mala, porque eso es lo que Dios hace. Dios es así. Dios vacía el cielo a favor de el único argumento que hace falta. Lo único que te recomienda es si tú necesitas. No se investiga si tú eres bueno, si tú eres malo, es si tú necesitas. Yo quiero mostrarles que aquí también está la razón por la cual el malo no recibe. No solo Acaz. El malo no recibe porque dice, no pediré. Ajá. ¿Qué quiere decir no pediré? ¿Qué es lo que acá se está diciendo? No pediré. No me interesan las soluciones divinas. No me interesa la solución de Dios. Yo tengo ya la solución a este problema. No me vengan a traer alternativas. No me interesan las soluciones de Dios. Y alguien dirá, wow, pero ¿cómo puede alguien decir no me interesan las soluciones de Dios? Querido, la mente que dice no me interesa la solución de Dios es una mente que está enferma. Ese es el problema del pecado. El problema del pecado es que coloca la mente, enferma la mente de una forma tal
que el proyecto de Dios, que la solución divina es ridícula, es estúpida, no hace sentido, es cosa de tontos, es disparate. Ujú. Es terquedad. Que las cosas de Dios no funcionan en la vida real, eso lo sabe todo el mundo, dice la mente enferma. ¿Cómo yo sé? Como conozco un poquito de neuropsiquiatría, de neurociencia, veo que este hombre tiene un problema con su sistema límbico. Ese terror, ese miedo terrible que él tiene, inhibe la función del lóbulo prefrontal. Mm. No puede planear estratégicamente, no puede pensar con claridad. Es una ley de la mente. No puede pensar con claridad. No puede razonar. Ujú. La puerta a través de la cual Dios aborda la mente, todas las funciones que se encuentran en el lóbulo prefrontal, están inhibidas porque este hombre está aterrado. Tiene un sistema límbico hipertrofiado, trabajando a overtime. Y por eso la oferta de Dios le parece, no le hace sentido, y por eso dice, no pediré. Todo esto es una réplica de todo el mundo. Este proceso, aquí me está diciendo lo que pasa con todo el mundo. El problema del pecado, lo encontramos allí en Romanos capítulo 1, es que entenebrece la mente, inhibe, le impide, hace imposible. Lo vemos en Adán. Tuve miedo y me escondí. Ujú. Es este miedo, es que la mente se incapacita. Ese es el problema del pecado. No es que Dios castiga al malo, no es que te va a ir mal, te va a ir mal. El problema del pecado es que imposibilita, hace la mente impermeable. Gradualmente es un proceso de deterioro. Por eso Acaz dice, no pediré. Dice, yo quiero que vayamos otra vez a Segunda de Reyes 16. ¿Qué hace Acaz? Dice, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, note lo que dice, yo soy tu siervo y tu hijo. ¿Ve? Bien. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Es que ahora que él toma tesoros del rey de la casa de Jehová y se lo manda a su maestro Y y a padre. su papá, a su padre. Ay, ay, ay. O sea, vamos a ver, o sea, yo lo que quiero es que notemos ese asunto. ¿Qué mente se le da un cheque en blanco de un banco donde no hay límite de fondos, no hay límite de lo que tú pidas, hay de todo? Y dice, yo no voy a pedir allí. Yo tengo otro maestro, yo tengo otro papá, otro padre, y a este yo le pago para que me dé lo que yo le pido. Ese es el trueque
que Acaz está haciendo. Acaz entiende que él tiene, que él es siervo e hijo de Tiglat-Pileser, no de Dios. Y por eso él dice que él no va a pedir nada, no le va a pedir nada a Dios. Notemos de paso que él entonces envuelve ese paquete en un papel de piedad. Él es reverente y piadoso. Él dice, yo no voy a tentar a Jehová. Eso es común en la gente que quiere hacer lo que quiere, pero es un mecanismo mental de defensa. Se quiere convencer a sí mismo que lo está haciendo por razones altruistas o razones buenas. Yo no sé si hay algún comentario o pregunta hasta aquí, porque quiero que hablemos un poquito, si tenemos tiempo, de cuál es la señal que entonces Dios envía. Yo quiero solamente mencionar en Profetas y Reyes, página 241, que dice: es el propósito especial de Satanás, inducir a los hombres a pecar y dejarlos luego sin defensa ni esperanza, pero con temor de ir en busca del perdón. O sea, los invita a que cometan errores y después los suelta en la oscuridad y en el terror. Gracias, pastor. Ese terror, esa oscuridad, este hombre que viene haciendo todas estas cosas y cada una de esas cosas terribles que hace, que leímos, todas esas abominaciones, están dañando su mente. Y ese es el propósito que tiene, dañar la mente hasta que la mente llega al punto donde cuando Jehová viene, la gente se siente aterrada de él. Yo les voy a decir esto, queridos. Si usted se encuentra que el enemigo lo ha entrampado de esta manera que acaba de leer el pastor Ureña y le tira en la cara que no hay esperanza para ti, que tú eres un desvergonzado, que Es inaceptable. inaceptable, que ya tú te pasaste, ya, y tú sientes, y se te llega a ocurrir el pensamiento, tengo que huir de Dios, tengo que esconderme, o la idea de venir y arrodillarme y orar me aterra o me da miedo. Recuerda, no olvides esto que estamos estudiando hoy, que esa idea te la está vendiendo el mismo que te entrampó. Tiene que volver en sí, así como el hijo pródigo, perdón, doctor. No, lo dijo perfectamente bien. Gracias, María. El fin de Saúl dice acerca de eso, en qué condición quedó él. Ajá. Y el fin de Judas también. Esos dos fines dicen mucho de ese resultado de esa técnica de Satanás. Sí, pastor. Gracias. Así que vemos que en Acaz está simplemente pasando, el Satanás está operando de la misma manera que opera siempre. Así que aquí vemos cómo el pecado mismo daña la habilidad de Acaz de encontrar remedio y solución del único que tiene el remedio y la solución para lo que le aqueja. Por eso es que Dios está tan empeñado en que no nos asociemos con el pecado, que no lo acariciemos, porque nos daña, nos va dañando nuestra habilidad de conectarnos con Él. Nunca nadie llega a un punto donde Dios no lo pueda alcanzar. Amén, amén, amén. Recuerde esto siempre. Así que Acaz dice, aún aquí en este momento,
dice, escoge, decide no pedir. Entonces, el profeta dice, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si queremos hacer una comparación, no sé si han visto estas pesas que son como una balanza. Usted pone una libra aquí, le pone el material y cuando ella se balancea ya usted sabe que hay una libra de lo que sea que usted está vendiendo, harina, azúcar, lo que sea. Si usted coloca en esta balanza los parámetros que Dios le dio para la señal que le ofrece al rey Acaz, esencialmente es sin límite. No hay límite. ¿Se siente usted que la señal que Dios da, Dios dice, ok, tú no vas a pedir? Bien, yo la voy a dar. ¿Encuentra usted que es equivalente, que la balanza queda bien con la señal que Dios da? Primeramente, ya el hijo de Isaías jugaba un papel frente al fracaso sin remedio que Acaz sospechaba. Cuando dice un remanente volverá. Luego aquí con esto, cuando se refirió a él, le llamó casa de David. En ese título hay mucho envuelto. Y es que era una promesa de que el proyecto de Dios estaba claro, de que había un remanente y un Mesías que vendría a salvar. Eso es lo que implica casa de David. Ya Dios está ahí bien molesto, siendo la casa de David, y se lo recuerda. Bien. Así que se ve que el hombre tenía la mente que no le trabajaba de ninguna manera. Notamos que en el versículo 11 el pronombre posesivo con respecto el pronombre con respecto a Dios cambia, ¿verdad? Pide señal de Jehová, tu Dios, cuando él rechaza, y ya vimos a quién es que él escoge en lugar de Dios. Ahora Isaías también, el profeta se refiere a mi Dios, ya no se refiere como tu Dios. Muy bien, ya tú escogiste tu Dios, bien. Ahora yo te voy a decir lo que mi Dios te dará señal. Lo que a mí me interesa, me gustaría oír de ustedes es qué piensan ustedes acerca de si es equivalente, si después de unos parámetros tan grandiosos como Dios anuncia, mira, desde lo más profundo hasta lo más alto, pide lo que tú quieras. O sea, todo. Pide señal. Y ahora Dios dice, tú no pides, tú no quieres, bien, ahora yo voy a dar señal. Y la señal con la que Dios sale es esta. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si ponemos una en un lado de la balanza y otra en la otra, ellas se balancean o no? No hay equivalencia entre lo que Dios da como señal y los parámetros sobre los cuales le ofrece a Acaz que pida señal. No estoy haciendo la pregunta con claridad. Doctor, si puedo entender, es que yo entiendo que para mí, y déjeme saber si estoy entendiendo o no, si hay balanza, porque le está diciendo todo lo de arriba y lo de abajo, y la promesa también lo es todo, porque es el Salvador.
Es lo que Muy yo bien. entiendo. Déjeme saber si sí o no, si entendí. Sí. Si Lo que por ahí está va la hablando pregunta aquí, suya. Entonces hay sí, balanza. hay balanza. Amén. Entonces, lo que vemos es que Dios le ofrece, mira, yo vacío el cielo por ti. Tú no lo pediste. ¿Sabes qué? Yo como quiera voy a vaciar el cielo por ti. Amén, amén. Amén. Eso es. Amén. Mira, te ofrezco vaciar el cielo por ti. Yo no voy a pedir. No lo quiero. Muy bien. ¿Sabes qué? Voy a vaciar el cielo por ti de todas maneras. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo este pasaje, que es que vaciar el cielo es que Dios está con nosotros, Dios es con nosotros. Eso es lo Amén. que significa. Es el Dios que no se ausenta, el Dios que no se va, um, el Dios siempre presente, el Dios disponible, el Dios que está allí, el Dios que nos busca, que no se cansa de buscar, Dios con nosotros. Amén. Esa es la señal. Esa es la señal de Dios. Ah, ¿qué, am, este, ¿qué podemos nosotros eh, sacar? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos ver de la manera como Dios maneja la situación de Acaz, el dilema en el que él se encuentra, en el que él mismo cayó, la situación en la que él se metió, y cómo Dios trabaja con él, donde él está, respetando sus decisiones y su elección, y la disponibilidad de Dios, la disposición de Dios, no solo su disponibilidad, sino su disposición a rescatar y salvar. ¿Alguien quiere decirme de una manera resumida qué saca de esto? Si le impactó de alguna manera. Doctor, yo pienso que bien resumido es Sí, la puede. misericordia de Dios y todo lo que usted nos está hablando estos días es el carácter de Dios, porque así es Él, ese es Dios. Sí, también yo nada más puedo ver el infinito amor de Dios y la resistencia humana cuando no deja que le toque el Espíritu Santo. Es una resistencia, como usted dijo, inaceptable, ¿verdad? Porque no tiene razón de ser, no tiene lógica, no tiene nada, pero, pero sí es de resistencia a un amor desbordante, desbordante. Entonces es algo maravillosa la misericordia de Dios. A mí me llama la atención, bueno, me gustó mucho de cómo ese rey somos nosotros también, cómo Dios nos quiere bendecir y nos quiere dar tanto y cómo Él se esfuerza tanto en hacérnoslo saber, en hacernos saber que Él está ahí, que Él quiere que le conozcamos y bendecirnos. Y lo estaba relacionando con 2 citas bíblicas que leímos en oración de la matutina, que muestran el mismo carácter de Dios, y lo vemos con Jesús. Por ejemplo, está en Juan 14, donde dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ya después en Juan 16 vuelve a decir, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Entonces, eso ese carácter de que Dios
que dice pidan, ¿verdad? Y que Él está listo para darnos y así. Es algo muy bonito. Amén. Me llamó mucho, Sí, adelante, perdón, adelante. me llamó bastante la atención lo que dijo de la imposibilidad de acá, porque el sistema límbico lo tenía pues diferente, ¿verdad? Eso nos da a entender que nosotros todos en general tenemos esa mente atrofiada y solamente doblegando nuestro orgullo podemos realmente conocer el amor de Dios, porque lo hemos estado conociendo a través de los años. Y cómo seguimos, José, cayendo en lo mismo de que Dios es un Dios cruel en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Hoy mismo esta mamá de Emily, se me olvidó el nombre, estaba diciendo, ¿verdad? Cómo le decía a Emily, precisamente eso, de que Emily, hoy no logré portarme bien, o sea, ¿y de dónde aprendió eso? Si Emily aún está en casa, tomando educación en casa, pues obviamente de sus padres, ¿verdad? Y es una lucha que no es de nosotros, es una lucha de Dios transformando nuestra vida. Gracias. Yo veo que todos tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Y Dios nos lo da. Ya es decisión de cada uno si sigue a Jesús o se desvía del camino. En este caso, Dios le dio a estos ciertos reyes la posibilidad de que ellos siguieran el camino del Señor, pero se desviaron por motivos de la idolatría, la adoración a dioses ajenos. Entonces, Dios en su infinita misericordia y su amor, cuando Él recapacitó, entonces Dios lo soportó, Dios lo ayudó, Dios estuvo ahí con él. Pero cuando el profeta Isaías, ¿verdad? Fue y le habló con respecto a lo que Dios, o sea, él quería saber, ¿no? Y entonces Dios ahí se manifestó en el comportamiento de este rey y pues Dios en su infinita misericordia lo ayudó. Así estamos nosotros en este mundo también. ¿Alguien más? Yo lo que veo e interpreto es que a pesar de la dureza de nuestro corazón, de nuestro egoísmo, que el cual Dios conoce, porque Él sabe, Él nos creó y Él sabe qué hay en nuestro corazón, nuestras debilidades, nuestra flaqueza, Él en su infinito amor, porque Él es el amor, Él siempre está con los brazos abiertos y en su corazón anhelando que nosotros entremos en arrepentimiento y vengamos a Él, ¿sí? Que acudamos a nuestro Padre que está ahí atento a recibirnos, a perdonarnos y a salvarnos. Así como la historia del hijo pródigo, todo lo que pasó con el hijo y el padre fue su gran felicidad ver a su hijo llegar de nuevo. Y creo que así es el corazón, creo no, estoy segura, así es el corazón de nuestro Padre Dios. Y eso es lo que estoy interpretando, que Él está ahí dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad todos los días y cada segundo de nuestra vida. No nos está ofreciendo, prácticamente como que nos estuviera suplicando, hijos, aquí estoy. Y eso revela mucho de lo que es Dios en sí, que es, como lo dice la Biblia, amor, amor verdadero y puro. Doctor, yo por Bueno. ejemplo, ayer que leí la lección, yo no relacioné lo del rey con el hijo pródigo y agradezco mucho esa relación porque, por ejemplo, yo en mi casa somos cuatro mujeres y un hombre, y el hombre es el más pequeño. Entonces yo y mis hermanas muchas veces le reclamamos a mi mamá porque ella le permite a él que haga muchas cosas que nosotros ni para qué. Entonces a veces como que le reprochamos eso, aunque ya estamos grandes, como en estas semanas pasadas y así. Entonces esta lección me ayuda a ver que yo no tengo que reprocharle a ella porque ella ve la necesidad tan grande, así como Dios ve la necesidad tan grande en el hijo que está más necesitado espiritualmente. Entonces, es algo bien bonito como yo no soy mamá, pero como a través de estas lecciones uno aprende tanto y lo puede aplicar en su vida y cómo Dios te habla en nuestra vida propia a través de cada cita bíblica. Y lo agradezco mucho. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario adicional.
La Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestra mente, nuestro corazón, la mente. Es importante que cultivemos disciplinas espirituales. Oremos, estudiemos la Biblia, ayunemos, sirvamos, estemos pendientes, meditando, como dice el Salmo, antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Porque todas estas cosas, en la guerra, cuando aparece el conflicto entre el sistema límbico y el lóbulo prefrontal, todas estas disciplinas espirituales fortalecen nuestro lóbulo prefrontal. Es donde Cristo viene y toca la puerta. Es el punto por el cual Dios aborda nuestra mente. Por eso nos dice, sobre todo, toda cosa guardada, guarda tu mente, porque es que por ahí donde yo te voy a abordar, vamos a hablar, nos comunicamos. Ahí es donde tú tomas decisiones. Y estas disciplinas espirituales apagan el sistema límbico, de donde provienen el estrés, la ansiedad, el miedo, el terror. Evitemos las cosas que fortalecen el sistema límbico. Hay actividades que se saben que hacen esto y es bien conocido. Esto se abusa en la política, por ejemplo, para hacer que la gente tenga miedo y no piense racionalmente y haga cosas que después dice, pero que yo estaba pensando, si es que logra pensar. El enemigo tiene una guerra contra la mente, precisamente por eso, y el caso de Acaz nos es un ejemplo más. Así que mi invitación es que cultivemos estas disciplinas espirituales. Son valiosas, sirven, ayudan, benefician la operación correcta de la mente, le facilita a Dios abordar la mente, comunicarse con nosotros. Nos ayudan a entender mejor sus planes y propósitos para nosotros. Sí cuentan, sí hace una diferencia. No para hacer méritos, para que Dios vea lo bueno que yo soy. No, es simplemente para facilitar la comunicación, para que cuando Dios nos aborde, decidamos diferente a como decidió el rey Acaz, que podamos pensar de una manera racional, que cuando Dios nos invite, venid pues y razonemos juntos. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. No sé si hay algún comentario o pregunta adicional. Yo creo que el tiempo ya se acabó hace unos 5 minutos. Muy bien. Pues gracias a todos por su participación y nos vemos otra vez el próximo sábado y continuamos ahora con nuestro culto divino. ¿Podemos terminar con una oración, doctor? Oremos. Buen Dios y Padre, gracias porque su Espíritu ha estado con nosotros tal como se lo pedimos al principio. Gracias Dios por el regalo de Jesús que su realidad nos recuerda que Dios es con nosotros, que Dios está con nosotros, que está de nuestra parte, que quiere nuestra bendición, nuestra sanidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, doctor. Gracias a cada uno de ustedes que participaron en esta escuela sabática.
Vamos ahora a continuar con el video de El Misionero.